Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo mate jurídico. Hoy tenemos el honor de volver a tenerlos con nosotros al doctor Juan Pablo Quaranta Coster, magíster y profesor universitario en Derecho Internacional Privado y otras materias, ¿no? Que hoy va a llevar adelante este tema novedoso para nosotros, que es el régimen sucesorio en el Código Civil y también lo que es en el Derecho Internacional Privado. Así que encantado de tenerlos a todos acá. Perdón la tardanza en el ingreso, estábamos esperando que venga el doctor Basalo, que lamentablemente por una reunión no va a poder estar hoy con nosotros, pero manda saludo al disertante y a todos los colegas que se encuentran presentes. Vamos a intentar que el doctor Quaranta termine su disertación y luego de ello les pedimos que recién realicen todas las preguntas que consideren necesarias. Bienvenidos a todos y les paso la palabra con el disertante de hoy, el doctor Juan Pablo Quaranta Coster. Hola, buenas tardes a todos. Gracias al foro y Alejandra una vez más por haberme invitado a compartir este momento con ustedes. Y bueno, como todos saben, el objeto del proceso sucesorio es el traspaso de los bienes del decujus a los herederos. En este sentido, hay dos grandes sistemas, uno que podemos llamar germánico o de fraccionamiento, en el cual la sucesión se hace en los bienes de la persona, y entonces vamos a encontrarnos con que tenemos tantas sucesiones, tantos jueces competentes y tantos derechos aplicables, como bienes distribuidos en distintos estados haya, y tenemos otro gran sistema que se llama sistema de la unidad o sistema romano, por el cual la sucesión se hace en la persona del causante y por lo tanto hay un solo juez competente y un solo derecho aplicable. Puede ser el de la nacionalidad del causante, puede ser el de el último domicilio del mismo. Nosotros vamos a centrar nuestro análisis en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación. Antiguamente, en el Código de Vélez, el artículo 3284 establecía que eran competentes los jueces del último domicilio del causante. Y había una discusión doctrinaria, jurisprudencial, que decía que había como una especie de fraccionamiento respecto de los bienes inmuebles ubicados en la Argentina, y por el artículo 10 del viejo Código Civil de Vélez se abría la jurisdicción en nuestro país respecto de los bienes inmuebles habidos en el territorio. La gran discusión era que ese artículo, el 10 del viejo Código Civil, era un artículo de derecho aplicable, no era un artículo de jurisdicción, ni jurisdicción en materia sucesoria, ni jurisdicción internacional. Entonces, con la redacción del nuevo código, se modificó la norma atributiva de jurisdicción internacional y se dotó de competencia a los jueces del último domicilio del causante o a los jueces del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de estos. Entonces, acá surge en la doctrina una discusión. Alguna postura mayoritaria, la de jurisdicción concurrente, y una postura minoritaria, dentro de la cual me enrolo yo, que disiente con esta postura. Respecto de la postura que sostiene la jurisdicción concurrente, porque si volvemos atrás,
fíjense que la norma utiliza la conexión o. Para quienes sostienen la postura concurrente, ese o iguala a los jueces del último domicilio del causante con los jueces del lugar de situación de los bienes en el país. Desde este punto de vista, sostienen los redactores del código, también lo plantea el doctor Boyano en su nuevo tratado, la doctora Scotti, la doctora Weinberg de Roca. El proceso sucesorio podría tramitar en cualquiera de los estados. Y esto llevaría a que, si se dicta una declaratoria de herederos en el extranjero, esa declaratoria de herederos debidamente autenticada y eventualmente traducida, se podría reconocer en el territorio de la República Argentina. Esta postura es criticada por algunos que sostenemos que ese conector o no necesariamente implica concurrencia. ¿Y en qué basamos nuestro argumento? Que dice, o los del lugar de situación de los bienes en el país respecto de estos. Entonces, quienes disentimos con la postura de la concurrencia, planteamos que hay en un artículo dos normas atributivas de jurisdicción. Una norma de jurisdicción exclusiva respecto de los bienes inmuebles sitos en el país, respecto de los cuales sería competente solo el juez argentino en la esfera internacional, y una norma de jurisdicción única que atribuye o dota de competencia internacional a los jueces del último domicilio del causante. Desde este punto de vista, podría suceder que hubiera en la esfera internacional tramitando dos sucesiones de manera simultánea. Una respecto de los inmuebles ubicados en Argentina ante un juez argentino, y por el resto de la sucesión un juicio ante el juez del último domicilio del causante. Hay algunas, desde el año 2015 en adelante, ha habido algunos fallos y en algún caso se han planteado la concurrencia, en otro caso se ha planteado la exclusividad. Hubo un caso que es Escobar de Meaurio, una sucesión al intestato en el año 2019. Ahí hubo un problema de fuentes, porque se tendrían que haber aplicado los tratados de Montevideo, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, que no se aplicó, y se aplicó el artículo 2643, y se dijo que era jurisdicción exclusiva del juez argentino el trámite de la sucesión porque había un inmueble ubicado en el territorio de la República Argentina. Luego hubo también otros fallos en los cuales se planteaba la concurrencia. Esto es así y es una discusión doctrinaria y jurisprudencial que está en pleno desarrollo. Con referencia al derecho aplicable, en cambio, no hay discusión. Es una fórmula sencilla. Y en este caso también verán que yo en la norma puse dos colores distintos. Acá también la primera parte de la norma dice que la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Y esto
es una norma indirecta simple con un punto de conexión de tipo personal, que es el del último domicilio del causante. Y por otro lado, respecto de los bienes inmuebles situados en el país, se va a aplicar el derecho argentino. Y esto es pacífica la discusión doctrinaria, en el sentido que esto es lo que se conoce como una norma de policía o internacionalmente imperativa, que remite a la aplicación del derecho argentino respecto de los bienes inmuebles ubicados en Argentina. Esta última parte de la norma, a quienes sostenemos que el juez argentino es exclusivamente competente para regir la sucesión respecto de los inmuebles en Argentina, apoya o lo utilizamos para apoyar nuestra postura. Hay algunas personas que dicen que el sistema adoptado en el Código Civil y Comercial es lo que se conoce como unidad atenuada, es decir, el juez del último domicilio del causante, con las excepciones de los inmuebles, de acuerdo que se aplicaría el derecho argentino. Otro tema interesante aparece en materia de formas testamentarias. El artículo de formas testamentarias, que es el 2645, ya tenía un equivalente en el Código Civil de Vélez. Y en el Código Civil de Vélez, igual que en el caso del Código Civil y Comercial de la Nación, es el único caso en el derecho internacional privado argentino en el cual el legislador recurre al punto de conexión nacionalidad. No hay otra norma en nuestro sistema de derecho internacional privado que recurra a la nacionalidad como punto de conexión. Históricamente se recurrió siempre al domicilio. Entonces, ¿cuál es la única diferencia que hay entre esta norma y la norma de Vélez? Que en esta norma se incorpora como punto de conexión la residencia habitual, que en la época de Vélez era un punto de conexión desconocido, o en aquellos casos en que Vélez hacía mención a la residencia habitual, era un concepto que no era de tipo central, ¿sí? En este caso, fíjense que es una norma que lo que busca es obtener un testamento válido, es decir, que la persona que vaya a otorgar el testamento tenga un abanico de posibilidades lo suficientemente amplio al momento de optar al amparo de cuál derecho otorgar el testamento. Luego, si el contenido de ese testamento violara el orden público internacional argentino, bueno, ya habrá alguna forma de recomponer las cláusulas testamentarias de manera tal que se cumpla con las previsiones del derecho argentino. ¿Cómo podría suceder esto? Supongamos en algún caso en el cual se otorgue testamento en un estado que no tenga legítima, y que entonces a los herederos forzosos, ¿sí? En Argentina, o no se les dejara ninguna alícuota testamentaria, o fuera menor, sustancialmente menor,
a la establecida por nuestra legislación, vía orden público internacional se puede recomponer esa situación y que los herederos forzosos hereden su parte legítima de acuerdo a lo normado en la legislación argentina. Entonces acá vamos a tener 5 puntos de conexión y el testador va a poder elegir entre el derecho de cualquiera de estos lugares para poder testar en alguna de las formas previstas en alguno de estos derechos. ¿Cuáles son? La ley del lugar de otorgamiento del testamento, la ley del domicilio o de la residencia habitual del testador, la nacionalidad del testador al momento de otorgar testamento, o por las formas legales argentinas en aquellos casos en que el testamento se decida otorgar de conformidad con lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. Hay algo importante que hay que tener en cuenta, y es que el Código Civil y Comercial de la Nación derogó, suprimió la forma de testamento cerrado. Es decir, en el Código Civil y Comercial de la Nación, hoy por hoy hay solamente 2 formas de otorgar testamento, que son el testamento hológrafo y el testamento por acto público, entiéndase vía notarial. Esto, ¿por qué es importante? Por el artículo que vamos a ver a continuación, que es el testamento consular. Acá tenemos en este artículo un referido a formas testamentarias, un 14, que es el plenario Pillet-Julio, en el cual lo que sucedía era que se había tramitado, se había protocolizado un testamento en Chile y se estaba pidiendo en Argentina que se trajera el protocolo para poder hacer valer el testamento en la República Argentina. ¿Qué fue la doctrina sentada en el plenario? Que el testamento protocolizado en el extranjero, lo único que hace falta traer a la República Argentina para hacerlo valer en nuestro territorio es una copia debidamente autenticada y legalizada, porque obviamente traer el protocolo del escribano a otro país no resulta necesario. Con referencia al testamento consular, ya el tema también estaba regulado en el Código de Vélez. Eran 2 artículos que eran el 3636 y el 3637. Ahora se comprimieron estos 2 artículos en una sola norma. Esto se refiere a testamentos otorgados por un argentino o por un extranjero domiciliado en el Estado ante un cónsul argentino, ¿sí? Recordemos que dentro de las facultades que tienen los cónsules según el sistema argentino, los mismos están dotados de facultades notariales. Es decir, que uno puede ir a otorgar un testamento o un poder en un consulado argentino ante el cónsul y en ese caso
ese poder o ese testamento se tienen como otorgados de conformidad con la legislación argentina y como si hubiera sido otorgado en territorio argentino, porque de hecho así lo es, se está otorgando ante un funcionario público argentino en territorio argentino en el extranjero. Esta norma tiene algunas pequeñas diferencias con los artículos 3636 y 3637 que yo mencionaba hace un ratito. La primera diferencia: los testigos ante los cuales se otorgue el testamento, no hay ninguna referencia a la nacionalidad. En el viejo Código de Vélez se decía que tenían que ser 2 testigos argentinos. Ahora esta referencia a la nacionalidad se suprimió y entonces los testigos pueden ser nacionales o extranjeros. Otra diferencia con el viejo código está dada en que el viejo código decía que el testamento tenía que llevar el sello de la legación y el nuevo código se refiere a la autenticación. Por ejemplo, el caso de autenticar la firma del cónsul, ¿de acuerdo? Por otro lado, está el tema de a qué tipo de testamentos se aplica el artículo, porque fíjense que en el segundo párrafo dice: el testamento otorgado en la forma prescripta en el párrafo precedente y que no lo haya sido ante un jefe de legación, debe llevar el visto bueno de este, si no existiera un jefe de legación, en el testamento abierto al pie de él y en el cerrado sobre la carátula. Pero ¿qué sucede? En Argentina no se puede otorgar más testamento cerrado, porque fue suprimido por el Código Civil. Entonces, el único testamento que se podría otorgar de manera consular sería el abierto. ¿Se podría otorgar un testamento cerrado? Sí, pero no por este artículo 2646, sino por el 2645, no ante un cónsul. ¿De acuerdo? Y una última diferencia que hay respecto del Código de Vélez es que ese testamento que había sido otorgado ante el cónsul argentino, el Código de Vélez preveía que se mandaba al Ministerio de Relaciones Exteriores y que luego el ministerio lo mandaba a un juez nacional de primera instancia para su protocolización. ¿Dónde está la diferencia con la actual redacción? Que si cuando se remite el testamento al Ministerio de Relaciones Exteriores, si se conoce el último domicilio del causante, ese testamento se remite a la justicia de la jurisdicción del último domicilio del causante. Y solo en caso de desconocimiento de ese último domicilio, se remite a un juez nacional de primera instancia de la capital federal. A grandes rasgos, estos serían las grandes diferencias respecto de el viejo régimen legal. El artículo 2647 se refiere a la capacidad para atestar. Este tema también estaba regulado en el Código de Vélez y en este caso la norma dice que la capacidad para otorgar testamento y revocarlo se rige por el derecho del domicilio del testador al tiempo de la realización del acto.
¿Cuál es el inconveniente con esta norma? Que dejó sin regular un supuesto que la norma fuente de este artículo 2647, que es una norma de la ley italiana de derecho internacional privado, sí regula. ¿Cuál es el tema que deja sin regular? La modificación del testamento. Es decir, yo puedo revocar un testamento si designo heredero testamentario a Juan en un primer testamento y luego quiero dejar de lado ese testamento y nombrar heredero a Pedro en un segundo testamento. Pero eso es si yo quiero reemplazar el heredero. Pero ¿qué sucede si yo, en vez de revocar un testamento, quiero modificarlo? Quiero nombrar heredero, además de Juan, a Pedro. Ese supuesto de modificación no está contemplado en la norma. Entonces, algunos postulamos una ampliación del tipo legal de la norma y que quede redactado de algún modo como la capacidad para otorgar testamento, su modificación y revocación se rigen por el derecho del domicilio del testador al tiempo de la realización del acto. Porque si no, es como que quedaría algo que falta y si se quisiera modificar el testamento, no sabríamos a qué derecho someterlo. Y por último, y para no aburrirlos mucho más y luego abrir al debate y a escuchar sus preguntas e inquietudes, queda el último artículo, que es el 2648, que se refiere a la herencia vacante. Que dice que si el derecho aplicable a la sucesión en el caso de ausencia de herederos no atribuye la sucesión al Estado del lugar de la situación de los bienes relictos ubicados en Argentina pasan a ser propiedad del Estado argentino, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde estén situados. Respecto de esta norma, no hay mucho para decir, va en línea también con el tema de las sucesiones vacantes nacionales, digamos, y lo único que se podría criticar es un poco la redacción cuando atribuye la sucesión al Estado, cuando lo más correcto hubiera sido hablar de la atribución de los bienes. Es decir, la sucesión, la herencia se declaró vacante y entonces esos bienes se atribuyen o al Estado Nacional o al Estado o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a el Estado provincial correspondiente. Así que bueno, yo hasta acá llego y bueno, quedo abierto a sus preguntas e inquietudes. Excelente, Doc. Yo acá no estoy viendo ninguna pregunta, así que los que quieran hacer preguntas, por favor, escríbanlas por el chat y se las leemos al doctor para que las respondan. Bueno, ¿están tímidos hoy o están congelados? No sé. Tendríamos que ver esa posibilidad de que estén congelados. Veo algunas caras congeladas, pero o fuiste demasiado muy claro el doctor, perdón. Preciso. Quiero aclarar que está presente también, ya se presentó solo, pero lo voy a presentar formalmente, el doctor Juan Carlos Carretero, que es otro de nuestros disertantes, que él necesita que ustedes lo vean. Así que acá está el doctor también. No necesito. Para variar, estoy en la posición doctrinaria contraria en materia de jurisdicción a la de Juan Pablo 40. Bueno, pero no importa, no me voy a poner ahora. Nos vamos preparando para tener la discusión acá entre los doctores. Tienen tiempo hasta las 10 de la noche, todos los colegas seguimos, no hay problema.
No, No, yo acá, la doctora Di Vincenzo pregunta si puede iniciar la sucesión en Argentina con bienes en Argentina y un inmueble en Uruguay. Ahí lo que hay que aplicar es el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940, los bienes ubicados en Uruguay, juez competente uruguayo, ley aplicable uruguaya, y respecto de lo argentino, lo mismo. Antes de esa pregunta, María José preguntó si la sucesión vacante puede ser otorgada a curadores. Pero el curador es curador de una persona. Si la herencia está vacante, quiere decir que no hay ninguna persona que haya sido declarada heredera. Sí, aclara que vio curadores pidiendo tenencias de sucesión vacante. Puede ser, pero en principio una sucesión vacante implica que no hay herederos. Un curador supuestamente es curador de una persona, salvo que esa persona se presente en el sucesorio y demuestre el vínculo con el causante. Veo difícil que un curador pueda reclamar una sucesión o los bienes de una sucesión. Ahí la doctora Di Vincenzo pregunta si debería aplicar el Tratado de Montevideo. Con Uruguay sí, ya dijimos que sí. Franco pregunta, una persona de nacionalidad argentina casada en Chile con su pareja chilena y viviendo en este país, compra una propiedad en Argentina, en la escritura figura como casado, la esposa fallece, ¿cómo hace para vender la propiedad en Argentina? La escribanía no sé qué quiso escribir de la sucesión, pero el juzgado lo rechaza por no estar el matrimonio realizado en Argentina. Ya realizaron la efectiva posesión en Chile. Pero no tiene nada que ver donde se hayan casado. Si eso es así, el juzgado está equivocado. Si se acredita el matrimonio con la partida correspondiente, debidamente apostillada, porque Chile es Estado ratificante de la Convención de La Haya de la Apostilla. Está acreditado el vínculo. Luego, si el último domicilio de la causante fue Argentina o fue en Chile, digamos, si el inmueble está acá, yo abriría la sucesión en Argentina y luego una vez que, claro, pero el 2643 dice que puedo abrir la sucesión respecto de los inmuebles en Argentina. Entonces yo abriría la sucesión por el inmueble en Argentina y una vez que tengo la declaratoria de herederos, voy y hago un tracto abreviado con el escribano. Genial. La doctora Di Vincenzo te vuelve a preguntar, ¿pero se inicia acá en Argentina? Sí, artículo 63, sí, 63 o 66, ya le digo. 63, Doc, 63. 63 del Tratado de Montevideo del 40, porque en el 89 es el 66, por eso la confusión. María José aclara respecto de lo que estaba diciendo de los curadores, que está pedido en el juzgado, piden posesión de derecho sucesorio como curadores. Pero curadores de una persona. Pero entonces no es una herencia vacante, hay herederos. Y yo no sé qué decirle así con el dedito que no, dice. Que está medio chifladito en el juzgado. Esa es la traducción que yo puedo ver con los deditos. Esa es otra posibilidad. Claro. Leticia dice, doctor, si hay bienes en un país sin fuente convencional, por ejemplo, Austria. Aplicamos todo lo que acabamos de ver, el Código Civil. Ok.
Y la última ya la contestaste, que era lo de Franco, que aclaraba lo del domicilio en Chile. A ver si tienen alguna otra pregunta para hacer, para que el doctor, que hoy está con un poco de frío, se saque el frío y nos conteste. Estuviste genial, te quiero decir. Mirá, 4 preguntas, No, 5 preguntas. estuvo muy claro el doctor, analizó muy bien las normas para mí, o sea, estuvo muy bueno. El doctor Carretero quiere pelear su posición, por eso él está conversando. No voy a pelear, ¿Lo escuchamos, doctor? ¿Lo escuchamos? No vamos a pelear, acá no vamos a pelear. No, o sea, la gran discusión en materia sucesoria en este momento es la jurisdicción es la internacional. jurisdicción, exacto. Está la famosa O ahí dando vueltas. Hubiera redactado mejor el artículo y listo, pero bueno. Y son básicamente los argumentos de las dos posturas son los que yo expliqué, no hay mucho Sí, más. por eso no vamos acá a decir nada, está todo bien. Pero bueno, no, fue muy claro, lo felicito al doctor, como siempre va, con las normas. No. Se levantó con pocas ganas de pelear el doctor. Bueno, le agradecemos. Acá hay una pregunta, espérenme, que acaba de ingresar. Romina dice, si debo pedir segundo testimonio de una escritura de Uruguay por Cancillería, ¿se haría? No, ¿por qué Cancillería? Habría que averiguar qué notario uruguayo otorgó la escritura e ir a pedirla. Y si el escribano dejó de ejercer o algo, hay que ver quién tiene el protocolo. Y si no, me imagino que el archivo notarial, como en Argentina. Pero ¿por qué por Cancillería? Yo no veo motivo para hacer intervenir a Cancillería. Genial. No sé la persona que preguntó por qué preguntó si es por Cancillería. No, dice si debo pedir segundo testimonio de una escritura de Uruguay por Cancillería, ¿se haría? Te preguntan. No, se tiene que pedir ante el notario que otorgó el acto y luego lo que hay que hacer es apostillarla y traerla para la Argentina. Genial, gracias, dice, muchas gracias. Bueno, un genio como siempre, Juan Pablo, agradecido de tenerte y de que nos vengas a explicar y que traigas a tu gemelo malvado para que venga a ser de contraposición también. Pero hoy se portó bien. Se portó bien, ¿no? Queremos agradecerle al doctor Juan Carlos Carretero, que hoy se comportó de una forma divina. Y gracias por estar, doctor, como siempre. Ya ya estamos preparando algunas cosas ahí con el doctor para la próxima, después de la feria. Así que... Ahora después te mando el PowerPoint. Sí, te iba a decir si hay que ya me están alguien pidiendo. que lo quiera. Así que bueno, sí, ya la próxima dijimos que iba a ser sobre matrimonio, ¿no? Claro, sí, la próxima hablamos de matrimonio para los que se quieran ir divorciando por las dudas, vamos a hablar de matrimonio, los que se quieran casar también. Te agradecemos, Juan Pablo, como siempre, ya vamos a organizar otra reunión, no tenemos fecha todavía porque ahora ya viene la feria judicial y tengo que descansar yo también un poquito, así que me van a dejar unos días de vacaciones acá los colegas. Pero ya estamos preparando para agosto, tenemos charla y ya estamos preparando con los Juanes, los hermanos Juanes acá presentes, nuevas charlas para después de la feria. Así que les agradecemos. Quiero contarles a todos que la última charla antes de la feria es el 2 de julio de domicilios electrónicos para los que quieran participar. Nos mandan un WhatsApp o un mail y los inscribimos. Y si no, estamos compartiendo los enlaces por los grupos de WhatsApp. Así que les agradecemos a todos por haber venido. Las últimas palabras del doctor Carretero, a él que se despida, así le damos ahí que brille un rato y después le damos la palabra a nuestro disertante. Doctora, yo vine a escuchar al doctor 40. No, gracias, Alejandro, siempre de buen humor, igual que Juan Pablo, todo bien con ella.
Nada más que eso, ¿no? Encantado de tenerte, Juan Carlos, como siempre. Es muy divertido llevar las charlas con vos. Le damos la palabra al doctor Juan Pablo Quaranta para que se despida de los colegas y bueno, nos vemos la próxima. Gracias por estar. Bueno, yo de mi parte, nuevamente, muchas gracias, Ale, y al foro por la invitación. Y bueno, cualquier consulta que tengan, cualquier duda, en el PowerPoint, después cuando se los distribuyas, ahí está el contacto del estudio, Facebook, Instagram, mail, todo, así que a disposición de todos. Sí, sí, ahora en cuanto tengamos el PowerPoint lo mandamos a todos los colegas y siempre las preguntas o nos las pasan a nosotros y nosotros te pasamos o te van a escribir seguramente a vos. Acuérdense Yo que... te lo paso por WhatsApp, así vos lo podés puedo redistribuir más reenviar. fácil. Sí, es más fácil. Acuérdense que ya va a venir la pregunta. Esta charla queda grabada en el canal de YouTube del foro, así que en un ratito la subimos con la doctora Sueldo, que está ahí, que es la secretaria del foro, que es la que hace todo esto. Yo solo pongo la cara. Y también cualquier cosa nos estamos comunicando por las redes. Gracias a todos por estar y hasta el próximo. El 2 de julio nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Pablo, gracias Juan Carlos.